Hay gente que predica a Cristo y no lo hace por amor a Dios, lo hace por amor al dinero y por amor a la fama y por amor a los beneficios que trae eso. Pablo dijo en Filipenses, a la verdad muchos predican a Cristo por vanagloria, por ganancia deshonesta, por fama. Dice, yo me gozo porque Cristo está siendo predicado. Pero hay gente que no ama a Dios. Cristo le dice en aquel día, muchos dirán en mi nombre. ¿En el nombre de quién fue? En mi nombre. En el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros, hicieron prodigios, sanaron enfermos, fueron buenos predicadores, buenos apóstoles, buenos profetas. Pero él le dijo, apartaos de mí, no conozco hacedores de maldad. El problema de la iglesia de Éfeso no era la obra, porque era buena obrando. No era el trabajo, porque era buena trabajando. El problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado de amar a Dios como lo hacía en el principio. Porque cuando tú amas tu ministerio, tu don y tu talento más que a Dios, quien te guía, lo que te mueve, es tú cumplir con ese ministerio, con ese talento y no cumplir con Dios. Y hay cosas que aunque aparezcan buenas, no son correctas. Hay arcas que se van a caer, que aunque tú tengas buenas intenciones y le pongas la mano, Dios te va a matar. No todas las intenciones buenas son correctas, porque hay intenciones buenas que van contrarias a la que es la voluntad de Dios. Saúl dejó el ganado vivo, dejó a Amalek vivo, pero la intención de Dios no era esa buena intención de Saúl, era la correcta, que era matarlo. Que la gracia del eterno Dios sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Estamos abriendo una serie a partir de ahora mismo, donde estaremos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con Éfeso. Estaremos hablando profundamente acerca de estas iglesias, lo que usted nunca ha escuchado. Y en esta serie, hablando de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, estará con nosotros el maestro Aldri Félix. Dios te bendiga. Amén, amén, amado pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Ya usted me conoce. Me ha visto unos cuantos líos por ahí, gloria a Dios. Así que estamos aquí. Como decía el pastor, hoy iniciaremos una serie hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y quiero que por favor usted tome lápiz y papel para que usted anote, y usted también, mientras vayan saliendo los videos, si tiene una cuestionante, le puede poner los comentarios. Y entonces en el próximo video vemos cómo buscamos la forma de ir respondiendo, etcétera, etcétera. Porque lo importante, pastor, es que la persona aprenda, conozca las escrituras. Y eso es importante porque para nosotros tener una buena aplicación, primero hay que entender una buena explicación. Entonces, para nosotros entender algunas cosas, primero tenemos que conocerlas a fondo. Excelente, qué poderoso. Es tu enseñanza pura. My God. Dios bendiga a producción que está ahí atrás pendiente y el mundo que va a ser bendecido con estas enseñanzas. Comencemos. ¿Qué es Éfeso? Bien, Dios le bendiga formalmente, pastor. Amén. Para entender Éfeso, y como el contexto que nos atañe en esta ocasión es el contexto de Éfeso en el Apocalipsis, primero tenemos que entender qué es el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros vemos diferentes tipos de libros y diferentes partes o subdivisión bíblica en el canon que nosotros tenemos. El canon que nosotros tenemos, que consta de 66 libros, está dividido en varias sesiones. Tenemos, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá o el Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos. Luego los libros sapienciales o poéticos. Tenemos los libros profeta mayor y profeta menores. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la calificación del canon varía un poquito. Porque, por ejemplo, vemos los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios, entre ellos están los 3 evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de sinopsis, que significa el mismo punto de vista, el mismo parecer. Por eso es que usted ve que la estilometría que aparece en los evangelios sinópticos es diferente a la del evangelio de Juan. Porque hay
relatos que se comparten dentro de los 3 evangelios, pero Juan es un poquito más discrepante y habla un poquito de más eventos aislados que no hablan los otros evangelios. Luego tenemos un libro, el único libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego vemos las cartas paulinas, ¿verdad?, que empiezan con Romanos. Luego vemos las epístolas generales, perdón. Y cerramos este canon del Nuevo Testamento con el único libro profético, que es el libro de Apocalipsis. La palabra apocalipsis, que viene de apocalipso, que es un griego que significa revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Es la revelación que Dios le da al apóstol Juan. Algunos estudiosos, hay una discrepancia entre si realmente este Juan que aparece aquí es el discípulo amado, o es el Juan que escribe el evangelio, o es el Juan que escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan. Es interesante que entendamos eso, porque la manera en la que Juan escribe no se parece, la estilometría, la forma en la que Juan escribe, no se parece al Juan que aparece en primera, segunda y tercera de Juan, sino que un poquito más profunda. Pero yo creo, entonces me pregunta, ¿y usted qué cree? Usted me tira una vez al cuello. Yo creo que tiene que ver por el nivel de revelación y de escritura que Juan va a describir en el libro de Apocalipsis. Juan no es la misma manera como escribe en primera, segunda y tercera de Juan que como escribe en Apocalipsis. Porque como su nombre lo dice, Apocalipsis trata más de eventos escatológicos, de eventos que tienen que ver con los tiempos finales. Entonces, el libro de Apocalipsis inicia, hermano, con una revelación de Juan. Juan está en la isla de Patmos, que Patmos era una isla que Juan fue llevado en uno de los exilios. Debemos de entender que Juan fue el último apóstol en morir y el único que muere, valga la redundancia, de manera natural. No es que Juan no fue martirizado, porque Juan, al igual que los otros apóstoles, sufrió martirio por causa del testimonio de Cristo. Recuerde que cuando en Hechos capítulo 1, verso 8, Cristo le dice, y por todo el mundo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. La palabra testigo que aparece ahí viene del griego martireo. Y mártir significa el que muere por una verdad. Juan, por causa del testimonio de Cristo, es martirizado, es llevado a la isla de Patmos. En ese tiempo habían 2 emperadores que iniciaron y culminaron esa persecución a los cristianos, que eran Nerón y Domiciano. Es interesante que nosotros entendamos esto para entender el contexto cultural o el contexto político en el cual se escribe el Apocalipsis. Juan no está en un resort de 5 estrellas. Juan está en una isla desierta donde está siendo martirizado. De hecho, Juan fue echado vivo en un caldero. Yo un día, hermano, de una forma jocosa dije que a Juan le hicieron un picapollo, porque a Juan, hermano, lo depositaron vivo, pero no murió de esa manera porque todavía no había llegado su hora. Entonces, esta revelación comienza hablando de que Juan en el día del Señor tiene una revelación y ve a Cristo. Dice que vio a ese hombre, ese personaje vestido de linos blancos, que sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido, que él le dijo, escribe el libro de la profecía de este libro y no lo selle. Ahí empieza lo que son los mensajes a las 7 iglesias que están ubicadas en Asia Menor. Es interesante porque le escribe a 7 iglesias que están geográficamente en un mismo lugar, pero espiritualmente tienen necesidades y condiciones diferentes. Por eso es que las iglesias, usted se da cuenta que Cristo se le revela de manera diferente, que le escribe mensajes diferentes, que le da palabra de aliento diferente y que le da reprensiones diferentes. No es la misma necesidad. Por eso yo estoy de acuerdo, porque donde empieza la explicación, empieza la aplicación, estoy de acuerdo de que no todos los mensajes son diferentes para el mismo lugar. Hay predicadores que siempre predican el mismo mensaje. No, hay mensajes que son diferentes porque la necesidad de esa iglesia es diferente. Entonces, en el contexto ya llegando a Éfeso, Éfeso era una ciudad muy próspera.
y era una ciudad cosmopolitana. O sea, era una ciudad que estaba en una provincia de Roma, ¿verdad? Una provincia de Asia, y por ende tenía un puerto comercial bastante conocido, el puerto de Cencrea, que era un puerto donde había muchos tipos de comercio y como había comercio, como dijera yo en otra ocasión, donde había comercio hay turismo y donde hay turismo hay corrupción. Porque todo el que vive, el que ha estado en un puerto, sabe que donde hay intercambio de cultura hay corrupción. Hay corrupción moral, hay corrupción económica, hay corrupción social. Y Éfeso no era la excepción en esta ocasión. Entonces, en aquel lugar también había el templo de Artemisa, que era considerada en aquel tiempo como una de las 7 maravillas del mundo. Artemisa era una diosa, ¿verdad?, que ha ido evolucionando. Viene desde los sidonios, evolucionando, llega a los romanos, llega a los griegos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo a esta ciudad llega el evangelio? Porque si Cristo manda que se le envíe un mensaje a esa iglesia, era porque había una iglesia, pastor. Y si había una iglesia, ¿cómo llegó el cristianismo a esa iglesia? Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 18, el verso 19 y 21, nos damos cuenta que el apóstol Pablo es que establece una iglesia en aquel lugar. El apóstol Pablo, en uno de los viajes misioneros, recuerde que Pablo fue un apóstol enviado a los gentiles. Y por ende, Pablo, donde quiera que había un gentil y había una comunidad de gentil ligada con judíos, obviamente, Pablo iba y predicaba el evangelio, y no solamente predicaba, sino que dejaba una iglesia fundada en aquel lugar. Entonces, Pablo va a aquel lugar, hay un respaldo de Dios poderoso en la ciudad de Éfeso, donde el Señor hace obras y milagros extraordinarios. Aquellas personas se convierten al cristianismo y Pablo deja una iglesia. Esta iglesia de Éfeso, hermano, vamos a ver la característica que tenía esta iglesia de Éfeso, porque era una iglesia bastante interesante. Es bueno que entendamos que después que ocurrieron milagros, conversiones masivas, hubieron cuestiones que sobresalieron en cuanto al evangelio, al cristianismo, porque estamos hablando de un lugar, hermano, lleno de corrupción y de idolatría. O sea, Pablo no podía ir nada más ya humano, como decimos. Pablo no podía ir humano. Pablo tenía que ir bajo el poder del Espíritu. O sea, hubieron muchos milagros y muchas sanidades y liberación en Éfeso. Claro. Y estoy de acuerdo con usted, porque Pablo, sí, una gente que prácticamente lo tiene todo, hablando del tema de la economía, el turismo, el puerto. Pablo no podía venir a hablar cuentos, tenía que venir con algo que llamara la atención de los habitantes de ese lugar. Entonces, Pablo fue bajo el poder de Dios y estableció la iglesia allá. Sí, claro, cuando usted lee el capítulo 9, desde el verso 1 hasta el 41, capítulo 19 de Hechos, usted se da cuenta que Pablo incluso encontró hasta libro de magia y le metió candela allá. Ah, fue en Éfeso que quemó. Sí, claro. Sí, porque el texto bíblico y bajo el poder de Dios le entregaban los cuadros, quemaba. Sí. Que eso no es algo nuevo, porque vemos que aquí actualmente la iglesia lo hace cuando se convierte un brujo, un hechicero, alguien que tiene altar, que practica magia negra, magia blanca. Quemamos esos utensilios. Sí, claro. Pablo también el bíblico. Sí, claro, Pablo lo hacía. Pablo iba a lugares donde se le entregaban las deidades y los instrumentos que se utilizaban para el paganismo, para la idolatría, para la hechicería, para la adivinación. Pablo le metía fuego por los 4 estados. Entonces, posteriormente, en esa iglesia, Pablo deja a Timoteo como pastor. Cuando usted lee primera carta a Timoteo, el capítulo 1, verso 3, Pablo le dice, cuando yo te dejé en Éfeso, porque Pablo deja a Timoteo establecido allá como pastor. Atención, país, mire qué tan poderosa es la enseñanza. Yo sé que muchos sabían que Timoteo era discípulo de Pablo, aviva el don, pero lo que usted no sabía, dónde pastoreaba Timoteo. Ya usted está recibiendo la enseñanza, recibiendo la luz a donde pastoreaba el pastor joven llamado Timoteo. Sí, por ejemplo, cuando leemos primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 3, oiga lo que dice aquí. Como te rogué que te quedase en Éfeso, oiga esto, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea,
Pablo establece a Timoteo en Éfeso para ayudarlo con la continuidad del crecimiento de la iglesia y con la predicación del evangelio. Pablo establece a este icónico, ¿verdad? A este arquetipo del evangelio, que es Timoteo, que es como un hijo de Pablo espiritualmente, que aunque se dice que era joven, era un joven muy maduro, porque Timoteo era una persona, hermano, que se creía que tenía algo como de 30, 40 años, ¿verdad? Pero era una persona que era madura, y por eso el apóstol Pablo le da este rol, esta responsabilidad, le delega este compromiso de ser pastor en Éfeso. Algunos también dicen, ¿verdad?, que Timoteo era un joven muy próspero. Sí, claro. Que ayudaba también económicamente a Pablo. ¿Usted colabora con eso? Sí, claro, puede ser que sí, porque recuerden que mire, cuando Pablo menciona a la abuela y a la madre de Timoteo, eran porque eran dos personas muy conocidas. Y ese conocimiento puede ser por varios factores. O eran personas de influencia, o eran personas de buena posición económica, o eran personas que espiritualmente habían alcanzado algún nivel. Pero puede ser que Timoteo sí haya tenido alguna preponderancia, pueda haber sobresalido en cuanto a la forma económica, porque de hecho, en muchos de los viajes que Pablo hizo, Timoteo fue partícipe, y en muchos lugares, porque no solamente él fue ubicado en Éfeso, también fue en otros lugares. Entonces, históricamente, en el siglo I después de Cristo, la iglesia comienza a enfrentar persecuciones. Como le decía ahorita, tanto el emperador Nerón como Domiciano fueron partícipes o fueron precursores de esta persecución. Estas persecuciones vinieron más bien porque, recuerden, no quiero entrar en eso ya porque eso es posteriormente. Recuerden que el imperio romano siempre persiguió el cristianismo por la sencilla razón de que entendía de que el único Dios de Roma era el César. No había otro Dios por encima de César. Por eso vemos más adelante, ¿verdad?, como Constantino persigue la iglesia, persigue a los cristianos de una manera, hermano, acérrima, se levanta contra los cristianos, de tal manera que de ahí sale el sincretismo religioso de lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia católica, apostólica y romana, porque se hace un sincretismo. Mire para que usted vea como el diablo. Porque voy a mencionar a Satanás, aunque yo no creo que toda la cosa es Satanás, pero mire cómo es Satanás. La iglesia es perseguida. Mientras más es perseguida la iglesia, más crece. Más Dios la respalda. ¿Sabe qué hizo Constantino? Agarró y declaró en Roma la religión oficial, el cristianismo. Desde ese momento comenzó a paganizarse, porque hubo un sincretismo, hubo una mezcla de religión. El politeísmo que había en Roma y el monoteísmo que había dentro de los cristianos, proclamando a Jesucristo como el único Dios verdadero, agarran y dicen, bueno, como ustedes no quieren desertar de ese Cristo, vamos a declarar que en Roma la religión oficial es el cristianismo. Y ahí viene la iglesia católica. La palabra católica significa universal, apostólica, porque eran los apóstoles que comenzaron a promulgar, a promover el evangelio de Cristo, y romana, porque se ligó con el sincretismo de Roma. Ahí comienza la canonicidad de Pedro. Pedro, el primer papa. A Pedro lo agarraron y lo ponen como el primer papa. Agarran entonces y comienzan a divinizar los hombres, y comienza, hermano, a todo ese tipo de corrupción teológica y doctrinal que usted ve en los primeros siglos de la iglesia. Luego de eso comienza ahí en Roma, porque la iglesia no es, óigame, el cristiano, la iglesia, óigame bien, no corre peligro cuando es perseguida, sino cuando es admirada. Oiga esto, el cristiano no corre peligro cuando es perseguido. El cristiano corre peligro es cuando comienza, en vez de perseguirte por causa del testimonio de Cristo, la gente comienza a aplaudirte y a celebrarte todo. Porque como dice Lucas capítulo 4, así hicieron a los falsos profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, la persecución nunca ha detenido a la iglesia de Cristo.
La persecución nunca ha detenido el evangelio. ¿Sabe qué ha detenido el evangelio? La confabulación con los reinos. Por eso es que Babilonia, que se le llama la gran ramera, y que una interpolación y una interpretación más tardía se atribuye a Babilonia con la iglesia tradicional. Esa iglesia, dice la Biblia, que se sienta con todos los reyes de la tierra y se embriaga con su vino y fornica con todos los reyes de la tierra. Pero eso no es el tema, que eso lo vamos a tocar más adelante para que no nos metamos en problemas. Entonces, Éfeso comenzó a ser perseguida, pastor. Éfeso comenzó a ser perseguida por los adoradores de Artemisa, por el culto romano. Comenzaron a desenvolverse muchísimas herejías, que lo vamos a ver más adelante, los nicolaitas, ¿verdad? Que era un movimiento jerárquico, opresivo, que tenía a Nicolás, óigame bien, como un líder espiritual y como de referencia. Búscame Hechos capítulo 6, verso 5, por favor, pastor. Ahora mismo, recuerde que estamos en enseñanza. Sí, Hechos 6, verso 5, para que vayamos. Todavía no hemos entrado al capítulo. Yo estoy dando un contexto. Cuando entremos a desmenuzar el capítulo, que vamos a entender muchas cosas. Hechos 6. Verso 5. Oiga cómo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón. Oye eso, Timón, nada más falta Puma y a Pelmenas y a Nicolás, preselito de Antioquía. Algunos dicen que estos nicolaitas que aparecen en esta iglesia son derivados de esta corriente, ¿verdad? De este Nicolás que comenzó a predicar herejías. O sea, lo eligieron, pero después se corrompió. Como vemos hombres en la Biblia, que Dios lo elige y ellos se corrompen, comienzan a desviarse y a tener su camino. Entonces, algunos estudiosos, aunque todavía es debatido, se cree que este Nicolás es el que se corrompe y comienza a creer una herejía. Entonces, para el tiempo del Apocalipsis, la iglesia había crecido doctrinalmente y había tenido un fervor espiritual. De hecho, esta iglesia era muy conocida por el amor que tenía. Éfeso. Sí, la iglesia que estaba en Éfeso era muy conocida por el amor que tenía. Pero vamos a ver algunas cuestiones ahorita en ese amor. Bien, vamos a entrar al texto. Pastor, búscame por favor Apocalipsis capítulo 2 para que vayamos analizando poco a poco. Claro que sí. Usted y yo el capítulo 2 del verso 1. Apocalipsis. Capítulo 2, por favor. Recordando que esto es enseñanza pura de la poderosa palabra de Dios. Aquí no estamos inventando. Aquí queremos bendecirte, enseñarte. Apocalipsis capítulo 2, versículo. Léame el 1. Vamos a leerlo paso por paso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Léame de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. No, léame de nuevo esa parte ahí. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Dice de o en. De. Ok, dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. En Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Usted ve que diferente. No de, sino Éfeso. En. Bien, eso es bueno que tengamos que estamos claros. Atención, ahí. País. La preposición e y de son dos cosas diferentes. Y vamos a analizar eso ahora. Miren, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como decíamos ahorita, en esa ciudad había una iglesia y en esa iglesia había un ángel. La palabra ángel que aparece en griego es ángelos. Y ángelo significa mensajero. Repita conmigo, pastor. Ángelo significa mensajero. Ángelo significa mensajero. Algunos dicen que esta palabra mensajero podía referirse al líder o al pastor o al obispo o a la persona que estaba encargada de esa iglesia en ese momento. Fíjese que el mensaje no es a la iglesia, es al ángel y el ángel le da el mensaje a la iglesia. Porque
Hay una figura de retórica que es el sinécdoque. El sinécdoque es con lo que toma la parte por el todo y el todo por la parte. Por ejemplo, cuando yo hablo la iglesia del pastor Jambiel o el pastor Jambiel, yo no solamente me refiero a usted, me refiero a usted y a su congregación. Pero cuando yo digo la iglesia, ¿cómo se llama su iglesia? Caminando con Dios. La iglesia caminando con Dios, aunque no lo mencione usted, me estoy refiriendo a usted porque usted es el pastor de esa iglesia. Eso se llama tomar la parte por el todo y el todo por la parte. Cuando se le escribe al ángel, no se le está obviando responsabilidad a la iglesia, porque se le escribe al ángel, pero el mensaje para la iglesia. Repito, el destinatario, recuerde que en el mensaje está el receptor, el emisor y el mensaje, ¿verdad? El emisor es quien manda el mensaje, el receptor es quien lo recibe. El ángel de la iglesia es quien recibe el mensaje. Pero el mensaje va más vinculado a la iglesia. ¿A la iglesia que está dónde? En Éfeso. Entonces se le escribe primero al ángel que está en la iglesia. Y se le dice, oiga cómo Cristo se le presenta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Debemos de entender, hermano, que el libro de Apocalipsis es un libro bastante alegórico y simbólico. ¿Qué significa eso? Que Apocalipsis toma muchos símbolos para dar representación. Lo importante es que la misma Biblia se interpreta a sí mismo en cuanto a la simbología de algunas cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 1, escribe a las 7, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estrella en el Apocalipsis está vinculado con ángeles. Por eso que dice que cuando el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas con su cola, se está refiriendo a los ángeles. Por eso que en algunas ocasiones, cuando la Biblia habla de estrella, habla de ángeles. En el lenguaje apocalíptico habla de ángeles. Cuando los astrónomos, no los astrólogos, óigame bien porque no eran brujos, eran astrónomos, vieron a la estrella, era un ángel que guiaba a donde estaba Jesús. Bien. Entonces, estas 7 estrellas, pastor, simbolizan los 7 ángeles que están ubicados en las 7 iglesias. Ahora, los 7 candeleros de oro, pastor, significan las 7 iglesias. Léame Apocalipsis capítulo 1, verso 20, por favor. Apocalipsis 1, verso 20. Esto está tremendo acá, recordando una vez más que esto es pura enseñanza. Estamos con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 1:20. Ok, dame un segundito. Oh my God, Apocalipsis capítulo 1. Allá vamos, esto es en vivo. Pura enseñanza, como dice un amigo por ahí, grasa de manteca. Apocalipsis 1:20. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son ángeles. Que la Biblia que lo está diciendo, no soy yo que me estoy inventando eso. La Biblia dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tremendo. Tenemos claro que la Biblia dice textualmente que las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es interesante porque como Cristo se le presenta a Éfeso, es que él camina, primero, él tiene las 7 estrellas en su diestra. La palabra de diestra significa derecha y la derecha significa control. O sea, Dios, el Señor tiene en su control a los 7 pastores que están ubicados en esas 7 iglesias. Pero dice la Biblia que él camina en medio de los candeleros, o sea, que él se pasea en medio de cada una de las iglesias. Hasta ahí estamos bien. Vemos a un Cristo que tiene control de los pastores y tiene control de las iglesias. Así se le presenta a Éfeso. Entonces, léame el capítulo 2, el capítulo 2, el verso 2 y el verso 3, por favor. Así dice la escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Ay, papá. Lo segundo que el Señor le dice es, yo conozco tus obras. Yeah. La palabra conocer que aparece en griego es eido. Eido tiene que ver con que Dios escudriña lo más profundo de algo o de alguien. O sea, cuando el Señor dice yo conozco, eso significa que el Señor, el más mínimo detalle de todo lo que nosotros hacemos y decimos, el Señor lo sabe. Pero oiga lo que dice, yo conozco tus obras. Señores, yo siempre he dicho que delante de Dios nuestras obras están descubiertas, sean buenas o sean malas. No importa lo que usted haga, delante de Dios nuestras obras están descubiertas. Y lo bueno de esto es que el Señor no se queda con la recompensa de la obra de nadie, sea buena o sea mala. Si tu obra son buenas, tendrán buena recompensa. Y aquí entramos porque la gente dice, no, porque uno se va a salvar por obra, sino por fe. Pero sin embargo, el escritor de Santiago dice que la manifestación visible de que tu fe está viva son tus obras. Dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin la obra está muerta. O sea, tú puedes tener fe, pero ¿por qué dice muéstrame tu fe por tus obras? Porque la fe se muestra. ¿Cómo yo te muestro mi fe, pastor? Te la muestro por mis obras. Entonces, las obras son importantes. Pero dice, yo conozco también tu arduo trabajo. La palabra trabajo es copos. Y copos tiene que ver con perseverancia. Con perseverancia. La perseverancia es importante a la hora de nosotros trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezan bien y terminan mal. Empiezan con fuerza. Por ejemplo, Pablo dice a los Gálatas, tan necios sois vosotros, que habiendo empezado en el espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Porque el evangelio no es un camino de velocidad. El evangelio es un camino de resistencia. Aquí no gana el que corre más rápido, aquí gana el que persevera hasta el final. Aquí gana el que persevera hasta que diga, vení bendito de mi Padre al gozo de tu Señor. Es interesante que entendamos eso, porque un trabajo arduo no es un trabajo de un momento, de un día, pastor. Un trabajo arduo no es que yo hoy estoy prendido, candela, chispa, fuego, todo lo que prenda, y mañana estoy apagado. Un trabajo arduo es un trabajo constante, un trabajo paulatino, una obra que va creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. Levanta tu mano si te queda vida. Pero también el Señor conoce nuestra paciencia. La palabra paciencia que aparece en la Biblia es hipomene. La palabra hipomone significa paciencia bajo prueba. Oiga esto, hermano. Cristo le está hablando de una iglesia perseguida, a una iglesia que está siendo golpeada, que está siendo martirizada. Y Cristo le dice, en tu persecución, en tu guerra, en tu batalla, en tu aflicción, tú sigue obrando, sigue trabajando arduamente y tienes paciencia. Hermano, la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, es interesante porque la paciencia se desarrolla bajo la opresión y bajo la prueba. De hecho, Santiago capítulo 1 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia, cuando termina su obra, deja al hombre perfecto, cabal, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto que aparece ahí en el griego es una persona madura. ¿Sabe qué le da madura al creyente? La prueba, porque la prueba produce paciencia. Pero dice Pablo en Corintios que esa paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Impresionante. Por eso es que las pruebas son necesarias. Por eso dice, hermano,
No en ti te cae cuando estén en prueba. Al contrario, gócense. Tener por sumo gozo cuando hallen diversas pruebas. Porque si Dios te está probando, es porque Dios te está preparando para algo poderoso que viene para tu vida. Entonces, la paciencia, hermano, hay gente que dice, Señor, hermano, no se ora por paciencia. Y nosotros le hemos escuchado eso de manera jocosa. El que pide prueba, pide paciencia. Realmente, el que pide paciencia, pide prueba. Porque la forma, una pregunta, ¿cómo es más efectivo desarrollar la paciencia? Que el Señor te diga una varita mágica, y Dios tiene poder para hacerlo, pastor. O que Dios te cree situaciones donde tú tengas que tener paciencia. Crear situaciones. Entonces, cuando tú le pides paciencia a Dios, Dios te produce situaciones donde tú tengas que desarrollar obligatoriamente la paciencia. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir amor y que Dios te dé amor, o provocar situaciones donde tú tengas que amar y donde tengas que demostrar el amor que tú dices que sientes? Tú sabes que la gente va a coger lo más fácil. Claro, hay gente más fácil, pero sin embargo, nosotros al día de hoy nos damos cuenta que lo que se da de forma, como esa comida chatarra que se preparan de esa manera tan sin ser procesada, producen daño. Lo que no se procesa daña al final de la jornada. Por eso la prueba te da paciencia, y esa paciencia es la que te va a ayudar a permanecer hasta el final. Entonces, la prueba de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, ese entorno, ese contexto que la iglesia estaba, porque mire lo que dice aquí: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Probar a los que son apóstoles, porque mire, la iglesia está llamada a examinar los espíritus. De hecho, cuando ahora mismo hay un ego religioso, a mí no me juzgue porque yo soy el apóstol. Señores, el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, cuando habla del hablar en lengua y el ministerio profético, dice la Biblia que hayan 2 o 3 profetizando y los demás juzguen. Lo que pasa es que este don se ha perdido, porque ahora mismo hay una barza de gente que el ministerio y el don lo ha sublimado tanto que ellos creen que ellos no se pueden probar ni se pueden juzgar. ¿Y quién es usted? Usted es infalible. Usted es impoluto. Que usted no podamos observar, discernir, probar lo que usted está hablando. Donde el mismo Dios, hablando a través de Juan, dice que probemos los espíritus, si son de Dios o no. Que examinemos los espíritus, si son de Dios o no. Porque hay muchas falsas doctrinas que han entrado porque la gente utiliza falacia de autoridad. La gente se viste, agarra investidura para a través de esa investidura imponer cosas que por el nombre supuestamente ellos no pueden ser cuestionados. Por eso que las herejías no entran por lo chiquito, las herejías entran por lo grande. La falsa doctrina no entra por lo pequeño. La falsa doctrina entra por lo grande. Esta gente se llamaban ser apóstoles, pero sin embargo eran herejes. Eran mentirosos. Eran gnósticos judaizantes. Eran personas, hermano, que sencillamente estaban en contra del evangelio y de la doctrina de Cristo. Pero fíjate lo fuerte, estaban ahí. Sí, claro. Estaban ahí. Hay un texto, no recuerdo dónde está escrito, que dice: no todo el que desciende de Israel es israelita. Así es. Entonces eran apóstoles, estaban ahí, quizá enseñando, pero la iglesia de Éfeso lo puso a prueba. Mira qué tan pendiente y el discernimiento que tenía la iglesia de Éfeso, que pudo discernir a estos falsos apóstoles. Fíjese algo, mire, es tan fuerte que nosotros debemos de entender que nosotros como iglesia debemos de estar prestos con un oído crítico. Usted no tiene que creer todo lo que yo estoy hablando aquí. Usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Porque por ahí andan personas con una investidura enseñando cosas que están desviando a la gente de la fe. Y porque se llaman profetas, porque se llaman apóstoles, porque se llaman reverendos, revendísimos, que hasta están reventados ya, porque el ego, el orgullo, la egolatría, el narcisismo, el complejo de narciso que tienen lo ha llevado a ellos entender que lo que ellos digan debe de ser así, no debe ser cuestionado. Eso es mentira. Aquí
nosotros estamos llamados a juzgar por la palabra de Dios. Todo lo que usted diga, no importa quién usted sea. Éfeso fue una iglesia, como usted decía, mi amado pastor, tenía un oído crítico para entender y discernir y probar. Porque hay apóstoles que hay que probarlo. Hay profetas que hay que probarlo. Hay evangelistas que hay que probarlo. Hay pastores que hay que probarlo. Hay que ver si hay maestros también. No, pero eso es lo primero. Sí, dígalo. A lo primero que hay que probar a los maestros, porque la mayoría de herejes son los maestros. Mire, el ministerio profético y el ministerio apostólico, mire, el ministerio profético, apostólico y el ministerio del maestro son los ministerios más delicados en cuanto al asunto de herejía se refiere. Porque son los más dados a soltar herejía. Y cuando hablo de herejía, hermano, hablo de herejía destructora. Porque la palabra herejía, aunque ha ido evolucionando, significa que tenga un punto de vista diferente. Pero estoy hablando de doctrina de herejía destructora, cosas que contradicen francamente las escrituras. Usted y yo tenemos que tener los ojos abiertos para entender y discernir cuándo está hablando Dios, cuándo está hablando el hombre y cuándo son espíritus. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe por avaricia, haciendo mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así, óyame, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Wow. Entonces, la iglesia de Éfeso, hermano, había sufrido por eso y ha tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermano, la iglesia de Éfeso amaba el nombre de Dios. Ahora vamos a ver porque hay un lío grande. Dice, y no ha desmayado. Ahora léame el verso 4, mi pastor. Para los que comenzaron a ver este video ahora y no desde el principio, y los que están ahí, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, comenzó el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubiese arrepentido, perfecto. Amén. Déjelo ahí. Mire, aquí hay un cambio como raro, pastores. El Señor comienza halagándole. Yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia, no tolera a los malos, has sufrido por eso. Tiene amor por mi nombre. Y aquí parece que hay una contradicción. Porque el Señor le dice, tú tienes amor por mi nombre. Y no has desmayado. Oiga lo que dice. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señores, la iglesia de Éfeso era buena en obra, era buena en trabajo, tenía buena paciencia, muy paciente era, pero había dejado el primer amor. Y cuando usted sigue leyendo el versículo 5, dice, recuérdate por tanto de dónde has caído. Vamos a analizar un poquito cuál es el primer amor de la iglesia de Éfeso. O sea, ¿por qué razón el Señor le reprocha después de halagarle, de resaltar esas cualidades buenas que tenía? Ahora le encuentra un defecto y el defecto es muy delicado. El defecto es muy delicado porque el defecto es que dejó el primer amor. El defecto al parecer fue que parece que amaba el nombre de Dios, pero no hablaba al Dios, no amaba al Dios del nombre. Porque hay gente que ama la obra de Dios, hay gente que ama el ministerio, hay gente que ama el llamado, pero no ama a Dios. Y hay gente que le son más fiel al ministerio, más fiel al trabajo de Dios, pero no fiel a Dios. O sea, usted quiere decir que la iglesia de Éfeso amaba el nombre de Dios, pero no amaba a Dios. Hay gente, hermano, mire, y yo le voy a decir algo. Hay gente que predica a Cristo y no lo hace por amor a Dios, lo hace por amor al dinero y por amor a la fama y por amor a los beneficios que trae eso. Pablo dijo en Filipenses, a la verdad muchos predican a Cristo por vanagloria, por ganancia deshonesta, por fama. Dice, yo me gozo porque Cristo está siendo predicado, pero hay gente que no ama a Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, verso 21, Cristo le dice, en aquel día muchos dirán en mi nombre. ¿En el nombre de quién fue?
En mi En nombre. el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros, Sanaron hicieron enfermos. prodigios, sanaron enfermos, fueron buenos predicadores, buenos apóstoles, buenos profetas, pero él le dijo, apartado de mí, no conozco hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor no lo conocía? Porque Dios conoce, dice la Biblia, a los que son suyos. Y suyos son, lo que dice 1 de Juan capítulo 4, verso 8, los que aman a Dios. No es lo mismo, no te confunda. Hay gente que ama el ministerio, que ama, hermano, este tipo que ama el conocimiento, que ama la iglesia, ama, hermano, estar en la obra. Es más, le voy a decir algo. Y hay gente que a veces no ama nada. Mire, hermano, 1 de Corintios capítulo 13, Pablo utiliza algo que a mí me espantó cuando yo entendí eso. Pablo dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, una pregunta, pastor, usted que es más inteligente que yo, una persona que no tenga amor puede dar su cuerpo para que lo quemen por otro. Hay gente que le venden su alma al diablo por cualquier cosa. No necesariamente hay que tener amor, hasta por fama. Porque hay gente que dice, no, yo me sacrifico por amor. Señor, hay gente que hace las cosas como usted dice, y no la hace por amor, la hace a veces, y si la hace por amor, ellos por egoísmo. Por ejemplo, algunos políticos que usted ve que salen a dar y va a sonar un poquito cruel, y discúlpenme, y sé que tengo amigos políticos y amigos que amo, pero hay gente que lo que dan lo hacen para que el otro lo vea, para llenar un ego y que digan que yo di. Pero cuando tú analizas con la lupa espiritual, no lo está dando de corazón. Así es. Y dentro de la iglesia, Pablo dice que hay personas que ellos hacen de todo tipo de cosas, pero no tienen amor. Hablan lengua, Yes. son profetas, son ministros, hacen milagros, pero no tienen amor. Y si no tienen amor, nada son. El problema de la iglesia de Éfeso no era la obra, porque era buena obrando. No era el trabajo, porque era buena trabajando. El problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado de amar a Dios como lo hacía en el principio. Ya lo que lo movía no era el amor, aunque estaba bajo persecución, aunque estaba bajo maltrato, aunque estaba bajo opresión, pero no amaban a Dios. Hoy en día hay gente, pastor, varón de Dios, que ama el ministerio, ama la obra, han dejado el pellejo, como dicen por ahí en la pista, pero no aman a Dios. Porque su ego, su arrogancia, su altivez, su narcisismo ególatra no le permite amar a Dios. La palabra primer amor es proteágape, que tiene que ver, hermano, con el amor a Dios o a Cristo o al prójimo. Fíjese, hermano, el que ama a Dios, Dios está por encima del ministerio y por encima de todo. Hay gente que tiene el ministerio por encima de Dios, porque hay gente que su prioridad no es Dios, su prioridad es el ministerio. Y eso es un peligro, porque cuando tú amas tu ministerio, tu don y tu talento más que a Dios, quien te guía, lo que te mueve, es tú cumplir con ese ministerio, con ese talento y no cumplir con Dios. Y hay cosas que aunque aparezcan buenas, no son correctas. Hay arcas que se van a caer, que aunque tú tengas buenas intenciones y le pongas la mano, Dios te va a matar. Porque no es la intención de Dios. A Dios no solamente le gustan las buenas intenciones, sino las intenciones correctas. No todas las intenciones buenas son correctas, porque hay intenciones buenas que van contrarias a la que es la voluntad de Dios. Saúl dejó el ganado vivo, dejó a Amalek vivo, pero la intención de Dios no era esa buena intención de Saúl. Era la correcta, que era matarlo. Hay momentos que hay cosas que tú debes matar y no dejarlo vivir, aunque la intención sea buena. Porque no es lo bueno, es lo correcto que hay que hacer en esta ocasión. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía amor por la obra de Dios, por el nombre del Señor, pero no tenía amor por el prójimo, por Dios. Hermano, el enfriamiento espiritual, hay gente que espiritualmente se enfría. Hay gente que espiritualmente se va muriendo. Su relación con Dios se va secando. Su relación con Dios se va degradando. Y ellos todavía tienen un ministerio activo, tienen dones y talento activo. Ellos todavía tienen están funcionando. Usted lo ve prendido en una llama, candela, chispa, fuego. Predican todos los días, pastor. Tienen una agenda llena, tienen una iglesia llena, tienen un ministerio activo, pero no aman a Dios.
Atención, No aman a Dios porque no aman al prójimo. Producción, tú amas a Dios, no amas a Dios. El que no ama al prójimo, no ama a Dios ni conoce a Dios. Juan dice, ¿cómo yo puedo amar al Dios que no veo si no aborrezco al prójimo que lo estoy viendo día tras día? La hipocresía más grande que hay dentro de las iglesias es decir, yo amo a Dios y sin embargo maltrata al prójimo, maldice al prójimo, aborrece al prójimo, tiene asesión de personas. Tiene un elitismo dentro de las congregaciones que tú eliges con quién te vas a juntar y quién entra en tu reino. Hay iglesias que son elitistas. Y eso no es de Dios. Incluso Santiago, el hermano de Jesús, dice cuando a la iglesia vaya alguien con Rolex, con anillo de oro, hipócrita del diablo, en pocas palabras dice Santiago, tú lo sientas adelante, le das los primeros asientos, le brinda té, le brinda Gatorade, le hace un sancocho de gallina, de pate vaca, un sancocho de murciélago. Pero cuando viene un hombre pobre con ropa no buena, ni lino, tú lo sientas atrás, no le da ni agua, ni la bienvenida. Entonces, la iglesia tiene que soltar eso. Claro que sí. Eso no es de Dios. Eso es clasismo y eso es pecado. Elitismo, como tú decías. Sí. Eso hay que soltarlo. Entonces, tiene que volver amor. El Señor le estaba hablando a la iglesia de Éfeso que ese fue el problema fundamental. Tienes que volver al primer amor. La iglesia de Éfeso era la tipología de la iglesia que tiene una religión, pero no una relación. Dios. Es una iglesia religiosa, pero no es una iglesia que tiene una relación con el Señor. Por ende, no tiene amor. Hay iglesias que parecen que son sinagogas de Satanás. Eso lo vamos a ver más adelante en otra iglesia. Hay iglesias que son sinagogas del diablo. Que lo que impera ahí es la manipulación, el clasismo, la egolatría, porque lo que se predica ahí es al líder. Lo que se predica, mire, yo a veces, mire, señor, yo tengo que beberme a veces la patilla, la coralá, para que a mí no me dé una cuestión. Yo he visto iglesias que el eje principal de esa iglesia no es Cristo. Son los pastores y los apóstoles de ese lugar. Son los apóstoles y los pastores de ese lugar. Tan como la iglesia de Corinto que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Gallo, yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo tú me dices a mí que hay una iglesia que está dividida en 70 pedazos y de que van para el cielo todo el mundo junto? Porque se ha perdido el amor a Dios, mi pastor. Yo no puedo decir que yo amo a Dios donde yo no amo al prójimo, donde yo maltrato al prójimo, donde yo trato con indiferencia al prójimo, donde yo tengo mi grupito, donde yo en la iglesia hay un círculo. Óigame bien, el núcleo. ¿Qué núcleo? Ese núcleo lo creó el diablo, porque la iglesia de Cristo no está dividida. La iglesia de Cristo es una sola. Cristo orando en la última oración que hizo por los discípulos. San Juan capítulo 17. La gloria que tú me diste, yo se la he dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos para que sean perfectos en unidad. Cuando Cristo está en una iglesia no hay clasismo, no hay distinción de personas, no hay acepción de personas, no se juzga de manera, porque hay gente, hermano, que juzga los pecados diferentes, depende de quién peque, depende de quién comete el error. Si lo hace un grande, lo vamos a tapar, lo vamos no, varón, tan tranquilo, vamos a dejar eso ahí. Pero si lo hace un pequeño, cogemos un domingo a la iglesia y decimos, Perencejo pecó, hay que entregárselo al diablo. Tremendo. Porque el amor se ha perdido. Cuando se pierde el primer amor, se pierde la sensibilidad. Pero ¿sabe qué Cristo le dice a la iglesia? Arrepiéntete, recuerda, por tanto, recuerda. Porque hay gente que se le olvida la cosa, pastor. Hay gente que para lo que le conviene tiene una memoria mala. Y el Señor le dice, recuérdate. Porque hay gente, pastor, que viven de la gloria pasada. Porque no solamente recordarse. Hay gente que recuerda y es para mofarse. Yo era, yo tornaba, yo viraba. Señores, pero las redes sociales están llenas de testimonio de gente que era. Yo le llamo el verbo Abba. Yo predicaba, yo cantaba, yo adoraba. Hay gente que está predicando y certificando de cosas que pasaron 50 años. Mi amor, ya pasó eso. Ya, supéralo. Ya, dime ahora cuál es tu vida. Recuerda de dónde caíste. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento, recuerda. Porque primero para arrepentirse hay que, hermano,
Dios siempre le decía al pueblo de Israel, acuérdate, acuérdate, porque el olvido trae ingratitud y la ingratitud trae rebeldía. Cuando la gente se olvida del bien que le hizo a alguien, eso trae ingratitud y la ingratitud trae rebeldía. Cuando usted ve una gente que se le olvida fácil lo que Dios ha hecho con ellos, lo que alguien hizo por ellos, bueno, porque la ingratitud acarrea maldición. La Biblia dice que el que paga bien por mal, el mal no se apartará de su casa. Mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Y es bueno que entendamos eso, hermano. Debemos de recordar, pero aparte de recordar, debemos de arrepentirnos. La palabra arrepentirse que aparece en la Biblia, que viene de metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar la mentalidad. Señores, a veces nuestros problemas están en nuestra mentalidad de cómo nos dirigimos, de cómo hablamos, de cómo, hermano, procedemos ante cualquier situación. Y, hermano, ¿sabe cuál es la amenaza que Dios le da? Si no, voy a quitar tu candelero. La amenaza de remover el candelero simboliza la extinción del testimonio. Hermano, la iglesia, que viene de la palabra eclesia, que significa hacia afuera. Yo siempre he dicho que el reino de los cielos tiene la embajada aquí en la tierra y esa es la iglesia. Asimismo, como usted va en otros países y aunque geográficamente esa embajada pertenece al lugar donde está, políticamente pertenece al país que representa. Por ejemplo, usted va en cualquier país del mundo a la embajada dominicana y usted iba a encontrar refugio político en esa embajada. A usted le van a dar asilo y le van a dar ayuda. La iglesia es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia, cuando pierde su testimonio, cuando pierde el brillo, cuando pierde la luz, cuando pierde la identidad, porque prostituye la identidad. Señores, si la iglesia pierde el amor, ¿quién va a amar, pastor? Si la iglesia pierde el brillo, ¿quién va a alumbrar? Si la iglesia pierde la sal, ¿quién va a dar sabor? Si la iglesia pierde la esencia, ¿quién será la representación de Cristo aquí en la tierra? La iglesia es el cuerpo. Y ese cuerpo de Cristo es la responsable de manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. No podemos como iglesia permitir que por falta de arrepentimiento, por falta del amor, el candelero sea quitado de nosotros. My God. Hay iglesias que ya no son iglesias. ¿Qué es lo que son? Entonces, son templos donde la gente se congrega, pero perdieron su esencia, perdieron su luz, perdieron su sabor, se le apagó el candelero, ya no tienen un ángel, tienen un Dios, porque hay iglesias que ya no tienen ángeles, tienen un Dios, un ídolo, porque el líder es su ídolo. Y yo te voy a decir algo a ti, con el respeto que te merecen, pero tu pastor no está por encima de Dios ni por encima de la Biblia. Tu supuesto apóstol no está por encima de Dios ni por encima de la Biblia. Tu supuesto profeta que tú tienes enganchado en tu iglesia no están por encima de Dios ni por encima de la Biblia. Así que bájate de esa nube. Aquel protagonista se llama Jesús. Y Él es el principio, Él es el final. Él es quien consuma todas las cosas. Vamos terminando que ya me están tirando piedra, pastor. Bueno. Dice el verso 6, léame el verso 6, por favor, mi pastor. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Se elogia también, como le decía anteriormente, por aborrecer la obra de los nicolaitas. Como le decía anteriormente, no hay bíblicamente otra explicación, ¿verdad?, exegética de cómo decirlo, pero algunos dicen que estos nicolaitas eran unos posibles opresores, alguien que espiritualmente enseñaban el gnosticismo, se enseñaban la parte gnóstica. El gnosticismo era, hermano, una doctrina corriente que también se desarrolló en el siglo I, que también eran los sebionitas, donde ellos enseñaban muchas herejías. Por ejemplo, Juan habla de que si alguien viene enseñando de que Cristo no vino en carne, el tal sea el anticristo. ¿Qué enseñaban esta gente? Esta gente enseñaban que Cristo no vino en forma corporal, sino que Cristo era un espíritu. Porque Cristo no podía venir en cuerpo porque el cuerpo es la prisión del alma.
y el cuerpo es corrupto y es dañino en sí mismo. Pero fíjese que a pesar de esas herejías, esa gente eran preparada. Esa Sí, gente claro. sabía lo que estaban, porque cualquiera se deja convencer con lo que usted. O sea, una gente sin conocimiento se puede dejar convencer por lo que usted está diciendo, que el cuerpo es prisión del alma, pero realmente era todo falso. Sí, exacto. Es una doctrina griega. Lo que pasa es que lo que se decía es que el cuerpo, porque decían que el alma es santa, pero el cuerpo es corrupto porque está viciado por el pecado. Pero entonces ellos decían que Cristo no pudo venir en carne, sino que Cristo en un espíritu. Otros dividían la parte de Cristo de la parte de Jesús. Decían que Jesús era el cacarón, ¿verdad? El soma. La palabra soma en griego es cuerpo. El soma, el envase, donde Cristo estaba dentro y que eran dos personajes diferentes. Y que cuando Cristo anduvo en tierra, no anduvo en esta tierra, no anduvo en cuerpo, sino que anduvo en espíritu. Por eso dicen, si alguno decía que Cristo vino en espíritu, el tal ser anticristo. O sea, había mucha doctrina que estaban desenvolviéndose. Y creo que Juan, perdón, dice que a Satanás no le agrada escuchar que Jesús vino en carne, que lo venció en carne. Exacto. Dice que el tal se ha llamado el espíritu del anticristo. ¿Por qué será que negaba que Cristo? Porque, hermano, si decimos que Cristo no vino en carne, si decimos que Cristo no era Dios encarnado, hecho carne, ¿verdad? El misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, habitó entre los hombres. Entonces, nosotros debemos de entender que si quitamos eso, estamos diciendo que el Cristo que vino no padeció, según lo que dice 1 de Juan capítulo 2, que Él es nuestro paracleto porque Él padeció conforme también a todas nuestras tentaciones. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pues que si Cristo vino en espíritu, ¿cómo Él va a ser tentado de la misma forma que nosotros somos tentados? De ninguna manera. Entonces, Cristo sí vino en carne y fue tentado todo, pero no pecó. Pastor, léame el verso 7 para que vayamos concluyendo, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese que él cierra y dice, al que venciere. O sea, al que se arrepienta, al que vuelva al primer amor, al que haga las primeras obras, al que se levante y al que venza, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. La invitación universal de oír, porque oiga lo que dice aquí, el que tiene oído, oiga. Porque no todo el que tiene oído oye. Hay gente que tiene oído, pero no oye. Pero dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hoy es un día para que nosotros los oídos los usemos para oír, para escuchar, para prestar atención a lo que Dios te está diciendo. El Señor te dice, si tú vences, si te arrepientes, si vuelves al primer amor, si te reconcilias con Dios, si te levantas a donde caíste, tú que te caíste, que dejaste las primeras obras. A veces la gente utiliza el cliché, vuelve al primer amor como un cliché. No, volver al primer amor es una decisión seria con carácter para volver a esa comunión, a esa coinonía que tú tenías con el Señor en el principio. Yo no sé qué se te ha muerto, qué se murió, qué se enfrió, qué te está matando poco a poco, pero arrepiéntete, cambia de mente, cambia de camino, cambia de proceder, vuelve a las primeras obras. Y el Señor te va a restituir, te va a levantar. Si cometiste un pecado, arrepiéntete. Pide perdón a Dios, humíllate. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tú llegas a escuchar este mensaje, a escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy, levántate, que todavía hay oportunidad para ti. Y ese Señor te va a restituir y te va a hacer participar de la naturaleza divina, y posteriormente, como recompensa final, vas a comer del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol de la vida. La invitación hoy, pastor, que nosotros le hacemos a los hermanos con esta iglesia es que volvamos al primer amor. Yes. Volvamos a las primeras obras. Volvamos a glorificar a Dios, a servir a Dios con temor y temblor, a amar al prójimo, a amar más que la obra de Dios, a amar a Dios y a vivir por Él. Y yo te aseguro
de que Dios en tu vida, si es el centro, Dios va a hacer que tu vida fructifique. Y cuando entremos a la iglesia de Esmirna, que es la próxima iglesia que vamos a tratar, en la próxima entrega, pastor, de la iglesia de Esmirna, Claro que sí. vamos a analizar un poquito más esto, de cómo él se le presenta a Esmirna. Primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, no sé si tiene alguna pregunta, algo más que quiera Ninguna. añadir. Todo el que tenga pregunta que la ponga ahí en los comentarios. Esta serie va a caminar el mundo y creo fielmente que será de gran bendición. Si tiene pregunta, escribe ahí en los comentarios que se le va a contestar su pregunta, su duda, su inquietud. Amado, deme el número de teléfono suyo, por favor. Mi número de teléfono es 1-809-282-0518. Repito, 1-809-282-0518. Estamos ahí disponibles para cualquier en lo que podamos servirle. Prepare ese teléfono porque va a sonar fuertemente como usted no se lo imagina. Esta gente que caminan con Dios aquí son gente generosa, gente que aman la palabra y sé que será de gran bendición. Así que comparte este contenido que ha sido de gran bendición para ti y los tuyos. No olvides suscribirte porque estamos aquí para ser de bendición. 829-740-3146. Dios te bendiga.